Hola familia del Centro Bíblico Crecer. Hola amigo del Centro Bíblico Crecer. ¿Cómo está? Bienvenido. Y muchas gracias por acompañarnos en esto que es nuestro encuentro de todos los domingos aquí en el Centro Bíblico Crecer. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que usted está viendo. Estamos preparándonos para comenzar nuestra hermosa reunión. Vamos a cantar, vamos a hablar con Dios, pero también vamos a recordar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y sabe qué nos gustaría a nosotros? Nos gustaría que vos nos acompañes también desde tu casa. Si tiene que cantar, cante con fuerza, porque lo está alabando a Dios. Y a Dios le tenemos que dar lo mejor. Y preste atención al mensaje, porque seguramente Dios tiene algo especial preparado para vos. Escuchamos la alabanza y seguimos con la reunión. Familia, qué bueno encontrarnos. Dante nos invitaba a que podamos participar de este momento y que disfrutemos de esta reunión. Sabes que el Salmo 13 dice: cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y entonces te invito a que pienses cuántas cosas hizo Dios en tu vida. ¿Cuánto conoce Dios de tu vida como para que trabaje día a día? La primera canción nos dice que yo estoy escuchándolo a Él, sanando mi corazón. Cantamos esa canción. Cantamos. Por ti es mi clamor y sin ningún temor confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres agua y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Díselo a Él. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor.
bendito amor de mi Señor. Isaías capítulo 41 dice: mío sos vos, yo te puse nombre y te conozco. ¿Estás escuchando que Él te llama? ¿Por qué no venís a Él? Esto dice esta canción. Vamos. Tú al humilde levantarás, al débil tú fuerzas le das, nuestra tristeza sanará. Vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree no apartas tú, para decirle mío eres tú. Orgulloso llamas y al infeliz, vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 oh. ¿Escuchas tu nombre? Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Una vez más. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 oh. Gracias, Señor, por conocer cada cosa nuestra. Gracias por llamarnos por nuestro propio nombre, no al montón. Porque vos querés que estemos cerca tuyo, que vayamos a la cruz, que nos quedemos allí. Y allí, Señor, reconocer que no hay un lugar más lindo, no hay un lugar más acogedor, no hay un lugar mejor en el que vos podás hablarnos. Por eso, Señor, no nos movemos de tu lugar sagrado. Cantamos. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. ¿Te quedás a los pies de Jesús y te animás a escuchar lo que Él tiene para nosotros? Muy buenas tardes. Durante casi 100 días hemos escuchado una frase que dice, quédate en casa. Claro, al principio esto era música a los oídos, generaba satisfacción. Algunos de nosotros hasta llegó a pensar de que iban a ser unas vacaciones eternas. Otros lo vieron con un ojo un poquito más realista y notaron de que la cosa se iba a ir complicando a medida de que la convivencia se iba a ir agravando. ¿Sabes? Hace casi 2 meses, desde el Centro Bíblico Crecer pensamos en aprovechar esto de estar en casa. Y al leer un párrafo de la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 1, notamos de que la voz debía correrse, debía pasarse, debía anunciarse de que Jesús está en casa. Entonces, domingo a domingo hemos estado considerando algunas historias de aquellas en las que Jesús era invitado a un agasajo, a una cena, en las que Jesús era invitado cordialmente, o bien, como en algunas ocasiones, Jesús se invitaba solo y es más, llevaba a sus amigos con él. Bueno, la historia de hoy, como todas, es muy particular, pero por el hecho de que es la casa en la que Jesús entró, luego de haber muerto, haber sido sepultado y haber resucitado. La casa quedaba en una población, en una aldea llamada Emaús. Y mientras lees en tu Biblia y buscas allí, abrís tu Biblia en papel o la encendés en
algún dispositivo móvil, yo quisiera que busques el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 13. ¿Sabes? En el versículo 29 de este capítulo 24 voy a encontrar una frase que va a ser la que nos va a inspirar en la reflexión de esta tarde. Y el dueño de casa le dice a Jesús, quédate con nosotros. El dueño de casa se llamaba Cleofas. Yo quiero invitarte ahora a que veamos un fragmento de una película en la que vamos a ilustrar aquella escena en la que Cleofas con su compañero o quizás su esposa le está diciendo a Jesús que se quede con ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Claro, esto es una película, es una ilustración. Habrás visto que en la ilustración Cleofas está con un compañero. Bueno, dicen algunos estudiosos bíblicos que probablemente Cleofas haya tenido una esposa llamada María, y esto lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Pero no vamos a quedarnos con este detalle porque no creo que sea necesario. Tanto es así que Dios, si hubiese querido dejarlo más en claro, nos hubiese dado mayores detalles al respecto. Lo importante aquí es que Jesús acepta la invitación de Cleofas y su compañero a entrar en casa. ¿Sabes que cuando leo el relato saltan a la vista 5 verbos? Y yo quisiera compartírtelos en esta ocasión a vos.
El primer verbo que salta a la vista es el verbo caminar. Entonces leo en Lucas capítulo 24, en el versículo 13, que ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Interesante, dice el texto que ese mismo día, si vos regresás en tu vista al versículo 1, vas a notar que era el primer día de la semana. Es el día mismo de la resurrección de Jesús. El día viernes Jesús había sido crucificado. El día domingo en la mañana Jesús se levanta de entre los muertos. Y ese mismo día, aquellos 2 discípulos, seguidores de Jesús, no de los más íntimos, no de los 11 que habían quedado, recordemos que Judas ya se había quitado la vida, sino de un grupo de seguidores mucho más general, dice la Biblia aquí que iban de regreso hacia la aldea de Emaús, ese mismo día. Ahora el texto bíblico dice que iban camino a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén había muerto Jesús. Ahora dicen los que saben que desde Emaús a Jerusalén, en estos 11 kilómetros, uno podría llegar a hacer este recorrido caminando en 3 horas, 3 horas y media. Dicen los que saben, que se han tomado el trabajo aún de contar los pasos, que necesitaban 15,000 pasos desde Jerusalén hasta Emaús. Ahora, ¿por qué es tan interesante el camino a Emaús? Porque en el camino a Emaús, antes de llegar a la casa de Cleofas, pasaron cosas interesantes. Mira, dice el texto bíblico en el versículo 15 y 16, que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a, y aquí está la palabra, caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. No sabemos qué apariencia física habrá tenido Jesús en aquel instante, pero los ojos de Cleofas y su compañero estaban velados, estaban oscurecidos. No podían distinguir que era el maestro de los maestros, el Cristo glorioso y resucitado que se paraba delante de ellos y caminaba junto a ellos. Mi pregunta en esta tarde es, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es tu Emaús? Sabes, algunos estudiosos me han hecho pensar, Emaús no solo es una aldea, Emaús es un estado. Dice la Biblia que ellos venían angustiados y entristecidos, ya vamos a leer el texto, por las cosas que habían sucedido hace un par de días atrás. La pregunta es, ¿cuál es el camino en que estamos andando? Sabes que caminar no solo es hacer 1, 2 o 15,000 pasos. Caminar tiene que ver con el estilo de vida que nosotros optamos por seguir. Caminar tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es sabio o a veces equivocado. Mira, dice un proverbio, es el sabio Salomón el que nos lo recuerda, donde dice que hay caminar o hay caminos que al hombre le parecen rectos y derechos, pero lamentablemente el final es de destrucción, es de muerte, es de perdición. Por eso la pregunta que debiéramos hacernos vos y yo es, ¿en qué camino estamos? ¿Sabes? La Biblia dice que Jesucristo es el camino. La Biblia dice que a los primeros cristianos se los conocía como la religión del camino. Mi pregunta es entonces si estamos caminando sin sentido, perdidos y entristecidos, angustiados por lo que nos está pasando, por estos 100 días, ya no de cuarentena, sino de centena que estamos viviendo y confundidos, llenos de incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué traemos? Como solíamos jugar cuando éramos adolescentes. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Así como Jesús caminó junto a Cleofas y su compañero, Jesús, Dios, prometen estar con nosotros en nuestro caminar. La Biblia dice que Jesús o que Dios va a estar con nosotros donde quiera que nosotros fuéramos. Esto me da seguridad y me hace pensar de que no puedo ir a donde me place, no puedo ir a donde creo yo que es el mejor lugar.
Más bien tengo que ser consciente de que Jesucristo marca el paso, de que por el Señor son ordenados los pasos del hombre, de que el Señor es el que me marca la senda por donde debo vivir, porque Él prometió ir conmigo. Dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Si acaso vos y yo nos pudiéramos poner en las sandalias de Cleofas y su compañero, podríamos decir, como el salmista dice aquí, gracias Dios porque vos me das la alegría de saber de que estás conmigo. ¿Sabes? Sea donde estás yendo y sea de donde venís, Dios está al lado tuyo. Primer verbo, caminar. Pero el segundo verbo es aún más importante y tiene que ver con conversar. Mira, volvemos a Lucas en el capítulo 24, ahora en el versículo 15, 17 y 18, donde dice que mientras ellos conversaban y hablaban, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, ellos dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro ante los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Dice el verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Estaban conversando. Ahora me llama mucho la atención algo. ¿Sabes qué dice la Biblia allí? Que estaban conversando sobre algunas cosas. Para nosotros, decir que algo es una cosa es rebajar el valor que esto tiene. Pero cuando uno piensa y analiza las cosas de las cuales ellos venían conversando, se da cuenta de que están hablando del mismo evangelio. Jesucristo había venido a la tierra para nacer, vivir, morir, resucitar y ascender. Pero claro, ellos todavía no están conscientes de la magnitud de esta verdad. Pero ellos están conversando y Jesús se une a la conversación. Y como un caballero les pregunta, ¿de qué están hablando? ¿De qué están discutiendo? ¿Cuáles son estas cosas de las cuales ustedes están teniendo en la mente y que tan cargado tienen el corazón? Bueno, mi pregunta tiene que ver con ¿de qué hablamos nosotros en nuestro caminar? Cleofas y su compañero venían apesadumbrados y angustiados pensando de que Jesús, el que habían visto hacer milagros, el que tantas enseñanzas formidables había dado, en el que habían confiado de alguna manera para rescatar al pueblo de Israel de la opresión romana, todavía está en una tumba. Ellos habían escuchado el rumor de que la tumba estaba vacía, pero todavía no sabían de que Jesucristo estaba en pie y resucitado. Y lo que es mejor, estaba caminando junto a ellos. Y era el oyente que estaba escuchando esta charla. Ahora, dice el versículo 23, siguiendo el relato, que ellos dijeron que el cuerpo había desaparecido y de que habían visto ángeles. Hablando de las mujeres que habían ido al sepulcro esa mañana, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Claro, la escena para ellos es clara, pero el significado de la escena todavía sigue escondido, sigue confuso. Cuando nosotros hablamos, ¿lo tenemos claro?
La pregunta que también quisiera hacer es ¿de qué hablamos? ¿Saben? Una enseñanza que quisiera sacar de la historia de Cleofas y su compañero junto a Jesús es cómo aprovecharon esos 11 kilómetros para hablar de Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros para hablar de cosas eternas, celestiales? Dice el apóstol San Pablo que cuando miremos, pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Durante estos 100 días y durante años hemos estado hablando de cosas que ocurren entre nosotros, cosas que pasan en este planeta. Llega el momento en que debemos poner nuestra mirada en el cielo y empezar a conversar de las cosas que tienen importancia. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 16, que los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego, en la presencia de Él, se escribió un libro de actas para los que temen y piensan en su nombre. ¿Te diste cuenta? Dice que los que temen al Señor hablan uno con el otro. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Y fíjate que el texto dice que el Señor presta atención a lo que nosotros decimos. El apóstol San Pablo va a escribirle a los Efesios y va a decir en el capítulo 5, verso 19, hablen entre ustedes. ¿Con qué? Con canciones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, ahora que estás en casa y ahora que tenés ciertos permisos para reunirte con quizás un par de amigos, te desafío y te invito de que podamos usar bien nuestro tiempo y nuestra conversación. Que ya no hablemos de cosas que no tienen tanto sentido. Que más bien recordemos el consejo de Jesús que dice que de toda palabra inservible, ociosa, que hablen los hombres aquí en la tierra van a tener que dar cuenta en los cielos. Que recordemos al apóstol Pablo diciendo que dejemos de hablar de fábulas, esas fábulas que tienen que ver con las viejas. De que dejemos de hablar de palabras que son corrompidas y que no tienen tanto sentido. Hagamos como Cleofas, hagamos como su compañero y aprovechemos la presencia de Jesús que escucha y conversemos con Él. El primer verbo es caminar, el segundo verbo es conversar, pero si seguimos el relato nos vamos a encontrar con un tercer verbo y es creer. Dice la Biblia que luego de que Jesús escucha todo el relato de lo que había sucedido en Jerusalén durante estos días y la angustia que ellos tenían, Jesús les dice, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Claro, uno lee el texto y se quedaría pensando, qué duro que es Jesús. ¿Acaso no se dio cuenta que ellos están tristes? ¿Acaso ellos no necesitaban quizás una palmada en el hombro, un abrazo fraterno, una palabra de consuelo? Y Jesús los trata como necios, como torpes, como personas que no quieren entender ni siquiera creer. Es que, ¿sabes qué? También nosotros en este siglo conocemos el relato bíblico, conocemos el discurso, hasta conocemos el pe a pa del evangelio, pero nos cuesta creer lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Gracias a Dios el relato no termina aquí. Dice el versículo siguiente, verso 27, que Jesús entonces los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Qué deleite tiene que haber sido esto. Yo no sé cuántos de estos 15,000 pasos quedaban, pero me imagino que a escuchar al maestro de los maestros hablando a su oído hace que uno relantice un poquito el paso, uno quiera ir un poco más lento, uno no quiera perderse esta enseñanza majestuosa y magnífica. Pero el detalle no está puesto en Cleofas y su compañero, sino en la pedagogía,
en la ternura de Jesús. Dijimos tantas veces que Él no es el maestro, Él es el maestro de los maestros. Y dice la Biblia que Él repasó desde el Génesis hasta ese momento todo lo que la Biblia decía acerca de Jesucristo, como demostrándoles de que la Biblia tiene un eje, tiene un centro, y ese centro es la persona de Jesús, la persona del Salvador. Cuando leemos la Biblia, ¿la leemos como una biografía más de un gran hombre que habla de Jesús? ¿O la leemos como ese libro que puede llegar a cambiar y transformar nuestra vida? ¿Por qué no nos preguntamos si acaso en nuestras lecturas diarias no lo hacemos solo para calmar nuestra conciencia, pero no se activa nuestra fe? Y el problema aquí es en que leemos la Biblia como tantos otros libros, como si solamente fuese un libro de lectura. Cuando nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios habla del Señor Jesucristo, que es la palabra. Por eso cuando hablemos de Cristo, pero también creamos a la palabra, porque la Biblia deja de tener poder cuando solo la leemos como un texto más. La palabra de Dios nos invita a pensar de que todo lo que fue escrito con el propósito de cultivar, de ejercitar y de agrandar nuestra fe. Fíjate lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, verso 30 y 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. Atención, mi hermano. Vos que creíste en algún momento y pusiste tu fe en Cristo para salvación, quiero que sepas que esto basta para que entres al cielo, pero no basta para tener una vida de victoria. Tenés que seguir creyendo, basando tu fe en todo el consejo de Dios. Dice el texto bíblico al final que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos todos vida por el poder de su nombre. Las Escrituras relatan lo bueno que es Dios, lo poderoso que ha sido Jesucristo. Y se cuentan solamente algún que otro relato de todas las maravillas que Él hizo para que nosotros podamos ejercer fe en Él. Dice también la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 2 al 4, algo que me llamó la atención, porque ya no es Jesús el que diserta, es uno de sus discípulos, el apóstol San Pablo. Dice que según su costumbre entró en un sábado a la sinagoga y discutió con ellos, con los que estaban reunidos allí, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio, Él es el Cristo. ¿Saben cuál fue el resultado? Que algunos creyeron. Porque cuando la palabra de Dios se hace claramente visible, los que escuchamos podemos creer en ese mensaje. Ahora, si vos me estás escuchando hoy y te ha interesado como curiosidad alguno de los relatos del Génesis o del Éxodo, quizás has visto alguna novela, alguna película en televisión o en el cine que habla de estos textos religiosos como quizás vos los ves, quiero decirte que no sirve de nada que te quedes solamente con la historia. Más bien va a tener poder el día que vos puedas ejercer fe en aquellos relatos que la Biblia cuenta. Porque esto no es ficción, porque la realidad supera a la ficción. Ahora, el cuarto verbo tiene que ver con algo que a todos nos gusta, y es comer. ¿Sabes? Dice la Biblia que en un momento, para ese entonces,
Ellos estaban ya cerca de Emaús. Y entonces dice Lucas capítulo 24, estoy leyendo el verso 28 y 29, que estaban llegando al final del viaje. Entonces Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. ¿Sabes? Me enternece dos cosas en este párrafo. En primer lugar, que cuando el texto dice le suplicaron, allí la palabra que se traduce al español como súplica o ruego, en otras versiones, tiene que ver con un ruego desesperado, ansioso, un anhelo desde el corazón. No es un pedido cortés de quédate con nosotros, sino una necesidad de que aquel relato que venían escuchando durante estos kilómetros desde Jerusalén hasta la casa podía continuar quizás en una mesa servida y hasta en una sobremesa. Qué bendición es saber de que Jesús atiende el pedido de estos seguidores y se sienta a comer. Y al sentarse a comer, el cuarto verbo, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero claro, al instante Jesús desapareció. Lo que podríamos preguntarnos hoy es: ¿qué habrán notado ellos para reconocer a Jesús luego de partir el pan y de dar gracias? Bueno, algunos estudiosos, aunque el texto bíblico no lo detalla literalmente, piensan de que probablemente al partir el pan Jesús se le haya visto las cicatrices de sus manos. O probablemente la manera de orar de Jesús en aquella instancia, dando gracias a Dios por aquella comida al partir el pan, probablemente a Cleofas y su compañero le hayan recordado la vez en la que Jesús va a multiplicar el pan y el pescado ante la multitud de 10,000 o 15,000 personas que estaban reunidos escuchando y tenían hambre, y Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Probablemente Cleofas y su compañero habrán escuchado el relato que nosotros escuchamos el domingo pasado acerca de Jesús instituyendo la Santa Cena en el aposento alto. Probablemente reconocían a Jesús orando y esto les llamó la atención, pero claro, Jesús había cumplido su misión. Hasta ese instante Él se quedó y luego desapareció. Pero quiero concentrarme en esta palabra: comer. Y cuando la Biblia habla de comer, ¿sabes qué? Como en Argentina, como en toda América y como en el mundo, cuando uno come, no pone su atención en la comida en sí, sino en el momento que uno comparte. Así se hacía en los tiempos de Jesús, pero también se hace en estos tiempos también. Comer me hace pensar en el momento en que uno comparte con el otro. ¿Sabes? Hay un relato en la Biblia en el que Jesús toma de igual modo el papel del anfitrión, el papel de aquel que prepara la cena, y en este caso un desayuno. Fíjate, dice San Juan capítulo 21, versículo 9, también Jesús ya ha resucitado. Dice la Biblia que cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¿Quiénes llegaron? Los discípulos. ¿De dónde llegaron? Habían estado pescando. Y cuando ellos se acercan a la orilla, encuentran que hay un fuego preparado, hay pan y hay pescado. Pero claro, ¿quién había preparado aquel desayuno? Versos 12 y 13, es Jesús el que dice: ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. ¿Sabes por qué es tan importante el comer hoy? Porque muchas veces nos olvidamos, primero, de que Jesucristo es verdadera comida y verdadera bebida. En segundo lugar, nos olvidamos de que todo lo que hemos recibido como sustento le pertenece a Dios. Y nos olvidamos también de que como Jesús agradeció al Padre esa cena, nosotros también debiéramos hacerlo. En cuarto lugar, ¿sabés qué olvidamos? De que lo importante no es lo que te llevas a la boca, sino lo que guardas en el corazón.
Lo importante es el compartir con otros y sobre todo con aquel que te invita a la mesa o con aquel que toca la puerta de tu casa y te dice, ¿por qué no me dejas entrar? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo, dice Jesús, entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús no te va a arruinar ni un desayuno, ninguna merienda, ninguna cena. Y aunque quizás hoy en día cueste mucho invitar a alguien y darle de comer, quiero decirte, Jesús nunca te va a dejar en pie. Más bien Jesús te va a proveer todo lo necesario, pero más que un plato de comida, te va a proveer el momento de que vos puedas compartir con Él una cena amistosa. Comer tiene que ver entonces con compartir con Jesucristo. Pasamos la voz, Jesús está en casa. Pregunto, ¿le has abierto la puerta de la tuya para que Él entre y para que Él pueda ser aquella persona que cambie el ambiente de tu hogar? Pero déjame terminar con un último verbo. ¿Sabes? Dice la Biblia que Jesús desapareció. Entonces ellos se levantan de allí y salen a contar lo que habían vivido. Claro, el texto bíblico lo dice literalmente así. Ellos se dijeron el uno al otro. Lucas 24, 32 al 34. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Paréntesis. Cuando escuchás la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios, cuando abrís las escrituras, ¿te arde el corazón como le ardía a Cleofas y su compañero? Bueno sería que empecemos a practicar un oído sensible y un corazón tierno para escuchar la voz de Dios y que arda nuestro corazón. Pero sigue el texto, cierro paréntesis. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y escuchen esto. Luego los dos de Emaús les contaron, aquí está el quinto verbo, cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Sabes? Vos y yo tenemos el mismo mensaje que contar. Vos y yo que hemos experimentado en carne propia la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Cristo que hemos recibido por la fe en nuestro corazón y que adoramos por medio de canciones y que hemos recordado por medio del pan y del vino tantos domingos y vamos a hacerlo una vez más hoy, ese mismo Jesucristo merece ser anunciado, porque la vida eterna es que conozcan a Dios, el verdadero, y a Jesucristo, al que han enviado. En una ocasión Jesús va a cruzar del otro lado del mar a una región llamada Gadara. Y dice la Biblia que allí se le aparece un endemoniado. Y cuando Jesús libera al endemoniado, el endemoniado quiere seguir a Jesús y le dice, te voy a seguir a donde vos vayas. Y Jesús le contesta, no, no es necesario. Volvete a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mira, mi querido, Frías necesita escuchar este mensaje. Santiago del Estero necesita escuchar este mensaje. Nuestra querida Argentina necesita escuchar lo que Dios hizo por vos y por mí. El mundo necesita escuchar que Jesucristo es Rey, es Señor. Necesitamos contar. Dice la Biblia en Hechos 4:20. Nosotros, dice Pedro, no podemos dejar de contar las maravillas que vimos y las enseñanzas que recibimos cuando estábamos con Jesús. No podemos dejar de contar. ¿Vos lo vas a callar? Mira, dice la Biblia que si nosotros callamos, aún las piedras pueden hablar. Y yo no quiero ser tan necio de dejarme ganar el lugar por una simple piedra. Vamos a contar lo que Cristo hizo y cómo Él vive en nuestros corazones. Yo quiero dejarte 3 palabras de ánimo antes de concluir. En primer lugar, quiero decirte que Jesús toma la delantera en todo lo que te pasa.
Así como cuando los de Emaús iban caminando y Él tomó la iniciativa para estar con ellos, Jesús siempre toma la delantera. Nunca vas a esperar vos tomar la iniciativa delante de Él. Y cuando lo intentes, Jesús ya te ganó. En segundo lugar, ¿sabes qué hace Jesús? Trata con la desilusión. Ellos esperaban un rey que los libere o un libertador que los libere de Roma. Jesucristo trata con la desilusión y consuela el corazón. En tercer y último lugar, ¿sabes qué hace Jesús? Lo puede hacer en vos hoy, lo hace en mí también, transforma nuestro destino. Porque me imagino que Cleofas y su compañero no volvieron a ser iguales. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con aquel que cambia la vida. Mi hermano querido, quiero decirte que este es el momento para decirle a Jesús, quédate conmigo. Y si sos familia, decirle, quédate con nosotros. Y empecemos a practicar esto de caminar en Él, el camino, y caminar con Él. De conversar de Él y también conversar con Él. De que tengamos que creer en Él, que comamos de Él, pero también comamos con Él. Y que en último lugar contemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Hay muchos testigos de lo que Cristo ha hecho. Y yo te invito a que ahora podamos escuchar una vez más los testimonios de gente de las nuestras, de estos que viven como vos y como yo, que son del Centro Bíblico Crecer y que también dejaron entrar a Jesucristo en casa. Hola familia, mi nombre es Damaris Lezana y quiero contarte que desde que Jesús entró a mi vida y entró a mi casa, muchas cosas cambiaron. Antes tenía una vida muy desordenada, pensamientos desordenados, tenía miedo, tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque tenía mucho temor a lo que podía pasar en un futuro. Tenía mucho temor de no poder manejar las cosas. Pero desde que Jesús entró en mi vida entendí de que Él quiere tener una relación personal conmigo como lo quiere tener con vos. Pero también cuando Jesús entró en mi vida descubrí de que existe un amor verdadero, de que hay seguridad y que no tengo que tener temor de nada. A ese Jesús yo te invito a que vos lo conozcas y que también lo dejes entrar en tu vida y en tu familia. Bueno, esta es la familia Suárez Pineda, Rodrigo, Bianca y mi esposa Viviana. Queríamos decirle desde que Jesús entró en nuestro hogar, nuestra vida fue llena de milagros, desde una restauración de nuestro matrimonio, conseguimos un trabajo donde fue totalmente de bendición y también ha sanado una enfermedad en mi vida y ha restaurado mi salud sacándome de un vicio, el cigarrillo, que 20 años no podía salir. Dios hace maravilla en cada uno, en cada familia, en los hogares y especialmente en la vida de cada uno. Por eso los invitamos a que sigan el camino de Dios, que no bajen los brazos y que siempre en cada prueba busquen su camino, que Él siempre nos dará una solución para todo. Que Dios los bendiga. Hola, soy Pachi, esa es Ana Laura, mi futura esposa. Te quería contar que desde que Jesús entró a mi vida ha cambiado por completo. Fue un cambio progresivo porque tuve que dejar cosas de lado, cosas que no me hacían bien, malos hábitos y obviamente cosas que a Dios no le agradaban. Una de las cosas que Jesús puso en mi vida y en mi corazón fue su paz, una paz inentendible, que hace poco me pasó algo, me detectaron 3 tumores y que deberían operarme. Y esa paz una vez más vino a mi vida y a mi corazón. Yo te animo a que abras tu corazón y dejes que Jesús entre a tu vida para que Él pueda demostrarte esa paz que tiene para vos. Así es, Dios me ha enseñado a dejar todas mis cargas, mis problemas a Él y confiar en Él. Así que yo te animo a que confíes en Él, abras tu corazón a Él y puedas llenarte de su gran amor. Hola, ¿cómo están? Somos la familia Farré Moreno. Y te queríamos contar que desde que Jesús entra a vivir en nuestra casa, no solamente cambió nuestro corazón, sino nuestra mente y nuestros pensamientos.
Ya no vivimos nuestros planes, sino los planes de Él para nosotros. Tampoco con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Él. Y tampoco son nuestras decisiones, sino la voluntad de Él en nosotros. Una frase de Hudson Taylor: no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Hoy estamos viviendo la mejor aventura de nuestras vidas y no nos arrepentimos ni un segundo de haberlo hecho. Te invitamos a que vos también lo hagas y que juntos podamos decir: Jesús está en casa. Buenas familias, ¿cómo están? Este es un momento especial para nosotros. Es un momento tan especial porque es el momento en el que nosotros miramos la cruz y recordamos esa obra magnífica del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Me gustaría que me acompañen en un versículo. Ese versículo lo vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5 y versículo 21 dice así: el que no conoció pecado, el Señor Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si hay algo que nosotros siempre destacamos y recordamos cuando vemos la obra del Señor Jesús en la cruz, es su amor. Y esto es inevitable. El amor del Señor Jesucristo ha sido demostrado en su máxima expresión cuando entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo no solamente mostró su amor en la cruz, sino que mostró muchas otras cosas. Mostró su compasión por nosotros, mostró su misericordia, mostró que es un Dios perdonador. Pero en este momento me gustaría que nosotros podamos poner nuestra atención en algo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y es que Él actuó como nuestro sustituto. ¿Sustituto? Sí, fue nuestro sustituto. Porque esa cruz en donde el Señor Jesús se entregó, nosotros teníamos que estar. Él ocupó mi lugar en la cruz. Y esto es maravilloso, es muy grande pensar en esto. ¿Saben por qué? Porque es muy maravilloso pensar que el Señor Jesús, siendo tan perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, cargó en su cuerpo tu pecado, mi pecado, los pecados de todo el mundo, aquellos pecados presentes, los pasados y los futuros, y los pagó en esa cruz, derramando nada más y nada menos que su preciosa sangre. Por eso es nuestro sustituto. Pero ¿quieres saber algo mucho más maravilloso? Es nuestro sustituto porque no solamente implica que el Señor Jesús ocupó nuestro lugar, sino también es nuestro sustituto porque su justicia fue puesta en mi vida. Y por esa justicia Dios Padre me ve a mí como una persona justa. Y esto es mucho más maravilloso, porque el Señor Jesucristo y nuestro Dios no ven nuestras fallas, no ven nuestras debilidades, sino que ve nuestro arrepentimiento y no ve personas justas. Nosotros deberíamos emocionarnos hasta las lágrimas al pensar que Dios, un ser tan perfecto, de tanto amor y tan santo, nos ve a nosotros como personas justas. Miren, no sé si a usted alguna vez se le ha cruzado por la cabeza, pero a mí muchas veces esta pregunta se me ha surgido. Si el Señor Jesucristo tenía como propósito solamente el morir en la cruz, ¿por qué tuvo que nacer y vivir toda una vida para después morir? Si Él en su poder, en su deidad, podría haber venido en cualquier momento del tiempo, hacer su obra en la cruz y después volver a su gloria. Y la respuesta la encontramos justamente aquí, en su justicia. El Señor Jesús vivió 33 años demostrando una vida perfecta, demostrando su justicia, esa justicia que un día fue imputada en la vida de cada uno de nosotros. Por eso a mí me gustaría que en este momento nosotros pudiéramos ver el pan que figura y que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Y que podamos ver el vino
que representa la sangre del Señor Jesucristo, y no solamente recordemos, mejor dicho, una muerte que nos salva y que nos perdona, sino también una vida que nos justifica y nos hace aceptos ante la presencia de Dios. Gocémonos, celebrémonos y maravillémonos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque vos no ves nuestras imperfecciones. Gracias porque así como podemos ver que el Señor Jesús está en casa, primeramente ha hecho una obra magnífica en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tu justicia nos hace justos a nosotros. Y no porque somos seres perfectos, sino porque solamente nos has amado. Que puedas bendecir este momento y podamos participar de estos símbolos, sabiendo que el costo de nuestra herencia fue muy grande. Fue nada más y nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos de los símbolos. Querida familia, estamos llegando ya al final de este nuevo encuentro en línea del Centro Bíblico Crecer. Esperamos que te hayas sentido a gusto, esperamos que más allá de un momento grato allí en la pantalla, la palabra de Dios haya llegado a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu, y hoy tomes una decisión. Deja que Jesús esté en tu casa. No solo la palabra de Dios, los testimonios, sino todo lo que hacemos indica que no hay nada mejor que Jesús en nuestro hogar, que Jesús en nuestra vida, que Jesús cambiando el rumbo de nuestra vida. De este modo también estamos llegando al fin de esta serie que la habíamos titulado Pasa la voz, Jesús está en casa. Mira, te esperamos el domingo que viene porque tenemos un nuevo encuentro y una nueva serie y nos vamos a sumergir en el mundo de conocer a Dios. Y la serie la llamamos El Dios que adoramos. Y allí vamos a estudiar, vamos a indagar y vamos a aprender lecciones de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué significa que yo conozca a Dios a fondo? ¿Qué significa que Dios esté conmigo acompañándome? Me hace falta tener un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que está en todos lados, en todo lugar y que conoce absolutamente todo. ¿De qué me sirve? Bueno, te esperamos el domingo que viene y a partir del domingo que viene un montón de domingos para que juntos podamos conocer al Dios que adoramos. Que Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana.